Hola a todos, yo soy Ana Rodríguez y os doy la bienvenida a Hablando con Líderes, el podcast de Novicap. En este episodio tengo el placer de entrevistar a Marta Zaragoza, CEO y cofundadora de Declarando. Hablaremos sobre su carrera profesional y también trataremos el tema de cómo es innovar en un nicho de mercado y tan tradicional como es el de las gestorías. También hablaremos muy profundo sobre cómo está la educación financiera en el sector de los emprendedores y los autónomos y por supuesto hablaremos el caso particular de Marta de salud mental en el emprendimiento. Esto y mucho más, empezamos. Pues doy la bienvenida aquí a Hablando con Líderes a Marta Zaragoza. Bienvenida Marta, encantada de tenerte aquí después de tanto tiempo, que llevábamos aquí programando la entrevista mucho tiempo. Gracias por haberme invitado. Tengo que decir que es la primera vez, después de un impasse de silencio absoluto por mi parte, por motivos personales que ya entraremos, sí, eso, ¿no? Luego, ya, ahora te tenemos que preguntar Claro, ahora ya lo he sobre dejado, eso. O sea, bueno, ahora ya sí, lo ha desvelado. sí. Pues eso, en 2022 tomé la decisión a mitad de dejar de aparecer en público para hacer podcast, entrevistas y tal. Y bueno, es la primera entrevista después de ese silencio temporal. Bueno, pues estamos encantados de que hayas elegido Hablando con Líderes para volver a estar aquí. Espero que te sientas súper a gusto en este ratito que vamos a estar charlando y te preguntaremos por ese parón también, que creo intuir por dónde va, pero bueno, luego ya aclaramos circunstancias. Sí. No sé si has tenido la oportunidad de escuchar alguno de los podcasts, pero siempre empiezo con la misma pregunta. Digo, ¿por qué voy a presentarles yo? Cuando pueden presentarse ellos, que es al final quién se conoce mejor que uno mismo. Así que lo primero que tengo que preguntarte es quién es Marta y por qué estamos hablando hoy aquí contigo, también después de 2 años en silencio casi, Sí, año y medio. sí. ¿Quién es Marta? Marta ha Es una evolucionado pregunta mucho en estos años. es una pregunta muy Sí, muy metafísica. metafísica, sí. Pues Marta es licenciada en Derecho, doctorada en Derecho Internacional de profesión. Ahora mismo realmente en Declarando no estoy ejerciendo como tal, es decir, no estoy haciendo nada relacionado con temas legales más allá de producto. Para bien o para mal, en su momento, que también hablaremos, me pusieron la etiqueta de CEO, ¿no? Porque al final la que cortó la cinta de inauguración del proyecto fui yo. Pero no soy única fundadora, como sabéis, somos 3 fundadores, Juanjo, Sí. Vicente y yo. Y empezamos allá por el 2016, los 3, y ahora estamos en 2023. Somos casi 100 personas trabajando en Declarando. Hemos crecido mucho desde los orígenes. Un poquito. Un poquito. El producto ha evolucionado también un poquito, siempre basándonos en ese asesoramiento 360 que queremos prestar a los autónomos. Sabéis que Declarando única y exclusivamente es una herramienta por y para los autónomos. Y, y a lo largo de estos 8 años, pues lo que digo, ¿no? Empecé un poco siendo legalista, ¿vale? Y estoy más cerca ahora de la parte de producto que de la de legal. Eso no significa que no me entere de nada de las normas, porque al final es algo que va implícito en mi naturaleza, ¿no? Es como los impuestos siempre los voy a tener ahí. Seguramente la parte legal, que a veces que yo asisto a cuestiones legales y digo, madre mía, ¿qué estoy escuchando? Tú te enteras de lo que están diciendo, que eso es un valor importante, sí. Porque es muy complicado. ¿Cómo termina? O sea, ¿cómo empieza siendo de derecho internacional, que es como algo muy concreto dentro del derecho, a fundar una empresa de base tecnológica? Hay como una transición ahí muy grande. Sí, a ver, esto yo trabajaba o sea, desde que terminé la licenciatura, pues lo típico, ¿no? Te pones a trabajar y vas evolucionando y tal, vas cambiando de empresas y al final, en la última empresa en la que estaba, era un despacho de asesores fiscales, ¿no?
eh, muy grande, donde al final empecé pues en un nivel, digamos, de senior ya, porque ya tenía bagaje, y fui escalando hasta pues liderar un equipo de 6 personas, quiero recordar. Y por otra parte, es que son dos vidas paralelas que al final confluyen, ¿no? Por otra parte estaban Juanjo y Vicente, que ellos ya estaban en el ecosistema startup, en el ecosistema tecnológico, Sí. con otro proyecto que no tiene nada que ver con Declarando, no tenía nada que ver. Y claro, yo los escuchaba, les escuchaba hablar del ecosistema, como que el estilo de vida del ecosistema emprendedor startupero, que digo yo, empezaba como a picarme el gusanillo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo venía de un mundo totalmente tradicional, muy Sí. cerrado, muy endogámico y tal. Entonces, sí que es verdad que yo ya me daba cuenta que en todo el bagaje profesional que había tenido, ¿no? Cuanto mayor es el despacho, ¿no? El despacho donde Sí. tal, donde prestas el servicio de asesoría, los autónomos, como que no es que sean mal vistos, sino que al tener una rentabilidad más baja, el impacto que tiene en el despacho en Hmm. términos monetarios, pues no es el que les Sí. gusta, ¿no? Quizás son menos interesantes a nivel de negocio, Exacto. ¿no? Porque no bueno, depende del autónomo También, también, porque también, hay porque ahora autónomos muy podemos potentes, hablar ¿no? de, Pues de claro, algunas nuevas actividades que han salido exacto. relativamente. Influencers, Sí, por ejemplo, sí, son youtubers, por autónomos. ejemplo, son Sí. autónomos, ¿no? Entonces, pues en aquel momento, pues te estoy hablando pues de 2007, 2008. Ujú. Los youtubers, pues no, los influencers, pues No, tampoco, no. ¿no? Entonces, sí que, pues lo típico, ¿no? Una conversación de pasillo, un día tomando las cañas con Vicente y con Juanjo, yo les decía, ostra, ha venido tal, que es un autónomo, que tal, y le hemos dicho que cruce la acera y que se vaya al gestor de enfrente, ¿no? Porque Entiendo que era un gestor más más pequeño, o pequeñito, una gestoría más familiar, podríamos exacto, decir, ¿no? exacto. Y el gestor, en España la tradición es que el gestor lo único que te hace es presentarte los impuestos. Tú le das la carpetita con los papelitos, que ahora hablar de carpetas y papeles parece como algo, pero ¿qué me estás contando, no? Pues en aquel Sí. entonces ibas con la carpeta debajo del brazo y se la dabas al Y el gestor. libro de cuentas, muy Exacto. importante. Entonces, ¿qué pasaba? Que le presentaba los impuestos y el autónomo decía, tengo que pagar 3.000, pero ¿por qué, no? ¿Por qué tengo que pagar 3.000 y por qué me lo dices ahora si mañana es el último día para presentar impuestos y yo de puñetas saco 3.000 euros ahora, ¿no? Esto es lo que estaba Ya. sucediendo. Entonces yo les fui con el cuento, les vendí la moto, O sea, poco a poco fuiste comiendo ahí pico la pala, pico cabeza, pala, ¿no? pico pala, y al final les convencí, al final les convencí de que aquí podía haber algo, ¿no? El qué, no lo sabía, pero me Ujú. daba la sensación de que había un nicho de potenciales personas que necesitaban urgentemente que se les escuchase y que se les atendiese, ¿no? Y era todo el gremio de freelancers, de autónomos. Y a partir de Que ahí encima, nació esto es un inciso, es un número muy potente en mucho. España. Claro, Que, sí, que sí, estamos sí. hablando de prácticamente la masa de pequeños empresarios, que son muchos. O sea que es un nicho Es un grande. nicho muy grande. Así para empezar. Antes de hablar del origen de Declarando, ya hemos pues sentado las bases, luego ya hablaremos de cómo se crea. Por la fecha en la que se crea Declarando es como cuando las startups es el boom, ¿no? Fue justo, iba a decir después de la crisis, bueno, la crisis no se sabe muy bien No cuándo sé cuándo. termina, ¿no? Pero estaba por ahí todavía barruntando y sí que, porque me acuerdo porque fue cuando empecé yo a hablar del mundo de las startups y hubo como un crecimiento, todo era emprendimiento, todo eran startups, justo entrasteis vosotros, ¿cómo es llegar a ese mundo, a aterrizar en ese nuevo ecosistema que se estaba creando en España y cómo lo veis ahora, que ya hay eso que hablábamos hace unos años de vamos a establecer un ecosistema, vamos a establecer las bases, parece que estamos ya recogiendo esas semillas de ese crecimiento. A nosotros nos costó, porque primero nos miraban un poco raro, porque primero nos comparaban con softwares de contabilidad, ¿no? Mm. Que vale, pero
pero como que al final no sabían dónde ubicarnos. Ya. No sabían si éramos un software de contabilidad, no sabían si éramos una legal tech, si éramos una fintech. Era como, porque nosotros remábamos contracorriente, es decir, la solución que nosotros aportamos al mercado era una solución Ya. que en España no existía. Y yo lo puedo decir ahora, eso a un inversor nunca se lo diré, porque me miraría como diciendo, Lo diremos aquí en Petit lo Comité, diremos ¿no? aquí en Petit Comité, que nadie nos escuche, ¿vale? Pero es la realidad. O sea, es la realidad. La Ya. realidad es que existían muchos softwares de contabilidad, eso es así, existían, pero no Sí. existía nada específico que solo lo pudiesen utilizar autónomos. No existía nada. Y más teniendo en cuenta una herramienta que no solo te permitía llevar la contabilidad de ingresos y gastos, sino que Ujú. además te permitía presentar los impuestos que te correspondían por el simple hecho de ser autónomo. Eso no existía. Y sin Ujú. necesidad de tener un gestor detrás que fuese el que te Sí. sacase las cosas, te presentase los impuestos y tal, ¿no? Entonces, la solución que nosotros aportábamos era una solución pues muy novedosa, que en aquel entonces pues era como, estos no sé dónde van a acabar. De hecho, voy a adelantar la pregunta. ¿Qué os decían en aquel momento? Porque claro, luego hablaremos también del sector de las gestorías, algo muy tradicional, muy, muy de nicho, muy presencial también, ese concepto del presencialismo de la gestoría. Pero claro, de repente llegáis vosotros con algo que no es un software, algo que no es una gestoría, algo que está ahí en medio, y vais a inversores, vais a gente que supongo que os diría, oye, ojo, ¿eh? Sí, sí, primero no lo entendían, no entendían, o sea, nos costó mucho decirles, sí, somos un software de contabilidad adaptado a autónomos, que además te asesora y que además te permite, ¿no? Dentro de ese asesoramiento, te permite confeccionar los impuestos y presentarlos con 2 clics. Siempre lo hemos dicho, es que son 2 clics, no es que no hay más. Sí, correcto, son 2 clics, Son dos efectivamente. clics. Gracias al señor. Solo si tienes firma digital o PIN, si Clave no PIN. tenemos un problema. Pero bueno, eso es un factor. De hecho, esto que comentas, si alguien, porque hablando con muchísimos emprendedores, siempre, pues eso, cómo te enfrentaste a ese primer reto de presentar tu proyecto o tu idea que tú estás plenamente convencido porque ves el nicho, ves el modelo o más o menos lo tienes claro, se lo tienes que presentar a alguien y tienes que convencer a ese alguien de que esto realmente funciona. Eh, ¿Cómo sería el ABC o lo que tú recomendarías para que alguien fuese a contar ese discurso? Difícil pregunta. Es Sí, difícil. porque yo el mayor miedo que tenía cuando íbamos pues eso, a conocer a inversores y a decirles, mira, aquí Mm. estamos nosotros, hacemos esto, tal cual. El mayor miedo que yo tenía es que me preguntasen si seríamos capaces de cambiar la cultura del autónomo, ¿vale? Es decir, en España el autónomo hasta hace 4 días hacía las facturas en Excel o en Word, no utilizaba para nada tecnología, eh, estaba muy acostumbrado a hacer las cosas de una determinada forma, como hace 30 años, ¿no? Entonces, Sí, también quizá porque no había una opción puede ser, es posible hábil para para poder ayudarle cambiar. en ese proceso, ¿no? Es como para que voy a cambiar si así lo sé hacer y no hay nada que sea mejor, ¿no? Exacto. Y también un poco íbamos contra, o sea, intentábamos que la gente entendiese por qué tenía que hacer las cosas de esa manera, cultura financiera, Ujú. fiscalidad, ¿no? Todos estos temas que a priori son aburridos y son un poco tabú en una conversación de sobremesa, pues teníamos que ponerlos encima de la mesa para que la gente lo entendiese y poco a poco se hiciese su propio gestor, ¿no? Porque es la única Ujú. manera que nosotros entendemos de ser un buen empresario, ¿no? Al final tú tienes que tener tus cuentas controladas para saber si vas bien o no, ¿no? Y tomar decisiones Sí, respecto a eso. Entonces ahí teníamos un doble problema, ¿no? Un doble reto, ¿no? Por una parte educar y por otra parte convencer convencer. a toda la masa de autónomos que hay en España de que tenían que pasarse al modo tecnológico, ¿no? Digámoslo así. Sobre educar y convencer vamos a hablar ahora en un ratito, pero voy a ir directamente a la pregunta. Habéis convencido al menos a algunos autónomos, ¿no? Creéis que estáis Algunos. en el camino, ¿no? En la senda del convencimiento. Si no lo hubiésemos conseguido, yo creo que aquí no estaríamos. O sea, sí, sí. Aún faltan Aceptamos muchos por pulpo. convencer, pero los vamos a Son convencer. muchos, son Los muchos vamos a autónomos. convencer, sí.
dicho todo esto, por si alguien todavía no ha caído, ¿qué es declarando, no? Si te dijesen, explícamelo y también un poco qué era y qué es ahora, porque también esa evolución es importante. Al final son muchos años y también el sector ha cambiado. Hay obviamente un crecimiento, ¿no? Pues bueno, declarando en una línea, declarando es un software que le permite al autónomo poder llevar su contabilidad, poder presentar sus impuestos, poder tener controladas sus cuentas y poder saber, ¿no?, si en tiempo real cuánto le va a pagar Hacienda, cualquier impuesto que le corresponda por su función de autónomo, simplemente por ser autónomo, por tener una actividad económica en tiempo real. En tiempo real, autónomo, declarando, le dice al autónomo, vas a pagar esto en tu próxima liquidación de lo que sea, en el plazo el que sea, en tiempo real. Uh-huh. Y además te permite, sobre lo que vas a tener que pagar dentro de X, que puedas, o sea, te va asesorando en cuanto al ahorro, ¿no? A qué es lo que puedes hacer para mejorar esa factura que le vas a pagar en este caso, la administración tributaria, siempre cumpliendo con la norma. Eso es declarando. Perfecto. Hablaremos sobre tributaciones. Hablabas de que es un tema tabú también y es un tema que da mucho miedo. No hay una cosa que más miedo de que es Hacienda. Es pánico. Yo creo que parte del desconocimiento de todo lo que supone, todo lo que puedes hacer. Pero, volviendo a los inicios de declarando, ¿cómo fueron esos primeros pasos? Porque claro, os enfrentáis a un sector nuevo, un sector dominado por lo que hemos comentado, empresas a lo mejor familiares, de gestorías pequeñitas, también algunas que están muy centradas en nichos. Hay gestorías para taxistas, por ejemplo. Es un colectivo muy, muy potente. ¿Cómo son esos primeros pasos de declarando en vuestro caso? Pues así una evolución rápida, ¿no? Si tuviésemos que hacer trazar una línea, ¿no? Y empezar por el origen. En el origen salimos como un modelo freemium, donde entendíamos que el mayor problema que tenían los autónomos en este caso era enfrentarse a un formulario de Hacienda, primero porque tú entras en la web de Hacienda y tienes el chorromil de modelos y tú eliges el que quieras. Pues mira, este mismo porque me mola, ¿no? Me viene bien hoy, viene bien hoy, vale, perfecto. Pero una vez sabes o una vez ya decides qué modelo tienes que presentar, te tienes que enfrentar al modelo y hay modelos más sencillos y hay modelos más largos, ¿no? Entonces, ¿qué puñetas pongo en la casilla 25? Esto de gastos deducibles, ¿qué es, no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ese entendíamos que era el primer problema al que teníamos que dar solución, y salimos con un modelo donde simplemente con un formulario de ingresos y un formulario de gastos que tú ponías, ¿no? Pues yo tengo unos ingresos de 1.000 euros y unos gastos de 500, me lo estoy inventando. Se transformaba, ¿no? Y esa información se lanzaba de forma automática a Hacienda para que el modelo se autocompletase, tú simplemente lo presentases y ya está. Salimos así para ver si realmente ese problema existía, ¿no? Porque nosotros entendíamos que sí, pero el mercado nos tenía que decir que sí, que realmente había que validar el modelo. Había que validar el modelo, ¿no? Entonces, lo validamos espectacularmente rápido porque el problema era real y el problema estaba ahí. A partir de ahí fuimos evolucionando, ¿no? Metiéndole capas de asesoramiento, mejorar todo lo que era la parte de contabilidad, libros contables, ¿no? Añadir todo el abanico de modelos al que puede enfrentarse un autónomo, ¿no? Y seleccionar, ¿no?, en qué momento a qué autónomo le salen los modelos o a qué autónomo le salen otros, ¿no?, en función, pues, de su situación fiscal. A partir de ahí evolucionamos a lo que nosotros ahora decimos que le ayudamos al autónomo a ser más autónomo y a ahorrar tiempo y dinero en la gestión de su negocio. Todo esto con base tecnológica. Todo esto con base tecnológica. Creo que es, aparte del concepto, es un punto muy importante porque volvemos a la gestoría tradicional. Parece, o sea, obviamente tecnología porque lo hacen por ordenador, ¿no? Pero parecía que era un proceso que no había tecnología ninguna. Tenías que ir a la gestoría, llevar tus papelitos y tus tickets de los comercios o de lo que cada uno pueda deducirse.
cómo ha sido la creación de una tecnología para un nicho muy concreto, este de la gestoría. Pues ahí ha sido, también fue un reto, obviamente, porque la parte de tecnología y la parte legal, cuando se ponen en contacto, esa comunicación es difícil, porque claro, los legalistas hablamos con un lenguaje que suena a chino en el 99,99% de las veces, y por su parte pero los la fiscalidad igual. También, todo, o sea, que hay un grupo muy complejo. Exacto, entonces unir ambas partes para que se entendiesen era muy importante, pero una vez eso ya lo has conseguido, simplemente al final la fiscalidad no deja de ser procesos técnicos, ¿no? Al final es esto es deducible, esto es así, esto va aquí, esto va allá, ¿no? Aquí esto se suma, esto se resta, se multiplica, o sea, al final no deja de ser un método matemático que tú le puedes poner el algoritmo, le puedes poner la inteligencia artificial que tú quieras, ¿no? Es decir, ya le pones la capa tecnológica encima. Al final, tú lo que tienes que pensar es, yo como fiscalista, ¿cuál es el proceso que yo sigo para hacer esto? ¿No? Para liquidar un IVA, para enfrentarme a una consulta de un cliente que me pide que le sale mucho a pagar y entonces quiere ahorrar en impuestos. Me lo estoy inventando. Pues, ¿qué gasto se deduce? ¿Qué gasto se podría deducir? ¿Qué tipo de actividad tiene? ¿No? ¿Qué obligaciones tiene? ¿Qué podría tener? Pues todos estos razonamientos que una persona, un fiscalista, un profesional hace, ¿no? Con un papel y un boli, pues eso lo tienes que traducir a un sistema. Porque, por ejemplo, esto que comentas de un autónomo que ellos usan declarando y dicen, joder, yo podía deducirme varias cosas. Esa parte de oye, aquí puedes mejorar, ¿hay una parte humana o eso se delega ya en una tecnología que puede recomendar y va aprendiendo? De hecho, es una tecnología que te recomienda. Es una tecnología que te impacta en función de lo que tú tienes, ¿no? En función de la información que tienes, en este caso en el perfil, que es el perfil no deja de ser un perfil fiscal. No es lo mismo una persona que un arquitecto, ¿no? Que un profesor. No tiene nada que ver. Las obligaciones serán totalmente diferentes y la forma de cómo gestionará su contabilidad es totalmente distinta, con lo cual no los puedes poner en el mismo saco a los dos. Tendrás que uno irá por un camino y otro irá por otro, ¿no? Entonces, en función de pues la situación fiscal y lo que tenga en su contabilidad, tú le podrás ir aconsejando, oye, esto te falta, ¿no? Por ejemplo, un caso muy básico, pero que ocurre, la cuota de la seguridad social. Hay autónomos que a día de hoy todavía no saben que la cuota de la seguridad social es deducible en su actividad económica y por tanto no la registran en sus libros. Y por tanto no pueden deducirse el importe en cuestión según el tramo correspondiente a su actividad. Exacto. Bueno, pues por ejemplo, los que no estáis escuchando, que lo sepáis. Que se puede que se puede deducir. Este consejo es gratis. Es gratis. Los demás ya no, pero nada. Los demás, no. Sí, pero bueno, la cuestión de los gastos deducibles. Antes has comentado el tema de ¿seríamos capaces de convencer a los autónomos de que esto es un modelo válido y que, si lo consideran, abandonen esa gestoría tradicional y hoy aprendan con nosotros? ¿Cómo trabajáis el tema de la confianza? ¿O cómo se trabaja el tema de la confianza en modelos de negocio que revolucionan un nicho muy tradicional? Es como el giro completo, ¿no? Convencer a alguien que abandone a su gestor de toda la vida, que le conoce, que le ve en persona, que sabe, incluso llevaría las cuentas de sus padres, que esto también es un tema muy tradicional en las gestorías. Y le decís, oye, este es un modelo que de verdad te puede servir. Lo único que tienes es que lo prueben. Es que es la única arma que tú tienes. Que lo prueben, que ven que realmente les funciona, ¿no? Porque al final también está la vida de cada uno, ¿no? Y cómo se organiza cada uno. Por ejemplo, no es lo mismo un autónomo youtuber, ¿no? O influencer, como hemos estado hablando, que se irá a un gestor tradicional y que, pues si es el gestor que ya era gestor de sus padres, pues a lo mejor le dices youtuber y te dice ¿you qué? ¿No? Por ejemplo. ¿Qué es eso? No sé qué epígrafe es eso. Claro, no sé dónde encajarte, no sé qué tienes que hacer. Ahora a lo mejor
Ahora a lo mejor sí, ¿no? Porque ya llevamos un tiempo, pero en un principio tenía que ser complicado. Claro, entonces habían determinados sectores de actividad que por la novedad, ¿no? Claro, la normativa fiscal lleva cambiando los últimos años a una velocidad estratosférica, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo tener hoy la novedad publicada en el BOE y hoy tenerla introducida en el producto, ¿no? En el software. Y tú, pues, vas haciendo y a lo mejor ni te enteras de que hay una novedad por detrás, pero la novedad existe, que tener que recurrir a una persona, a un humano, una persona que se tiene que mirar la normativa, que tiene que empezar a, ¿no? A cambiar todo lo que tenga, pues los Excel que utilice, los manuales de no sé cuánto. Sí. Es más complicado, ¿no? Pero porque la tecnología es lo que te da, la rapidez la tienes, ¿no? Y después el conocimiento, ¿no? El conocimiento claro, desde el momento en el que tú te tienes que plantear que hay ciertos procesos que tienes que introducirlos en el software, también te hace plantearte muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor un gestor tradicional no se está planteando, ¿no? A lo mejor pues, tienes que tener una visión de la fiscalidad muy amplia, ¿no? Porque a lo mejor el gestor solo se centra en que esto me afecta solo a esta operación para este impuesto y resulta que no es solo ese impuesto, que son a 35 más, ¿no? Entonces, el hecho de que tú tengas el objetivo de introducirlo en un software de tecnología, ¿no? Aplicarle tecnología significa que tú previamente ya has hecho un trabajo de investigación muy duro, ¿no? Con un alcance muy global para que después cuando vayas a presentarlo y que te lo pasen por esa inteligencia artificial ya esté todo claro. Y eso a un gestor tradicional le cuesta más, porque le cuesta tiempo, porque está en su rutina y porque el espacio que tiene para estar actualizado es muy pequeño, ¿no? Entonces, al final... Sí, y a lo mejor está muy pendiente de un nicho muy concreto y no se da cuenta de lo que puede aplicar a otras cuestiones que pueden ser. Exacto. Eso como regla general, después hay excepciones, ¿no? Yo no digo que claro, no todos los gestores... No todos son malos, esto no es crítica. No es crítica, simplemente es realidad que ha sucedido así y así ha pasado, o sea, no podemos hacer nada. Entonces, lo único que decimos nosotros es, oye, sí, tú estás con tu gestor, me parece estupendo. De hecho, a la gente que viene con gestor, lo primero que les decimos es, este trimestre no lo abandones. Tú haz tus pruebas, haz tus cálculos, utiliza la plataforma y tal, compara si quieres resultados, si tienes alguna duda nos lo dices, apúntate a los cursos formativos que tenemos, haz todo lo que tengas que hacer y después del trimestre hablamos, ¿no? Más que nada para que lo vivan, ¿no? Claro, para que lo vivan y para que vean que realmente su estilo de vida concuerda con lo que nosotros le proponemos. Porque si tú no tienes tiempo, ¿no? Que tú lo único que tienes tiempo es para coger los tickets y guardarlos en una carpeta, dudo mucho que utilices un software donde vayas introduciendo tus cosas diariamente, semanalmente, mensualmente. Eso no lo vas a cambiar. O sea, tienes que estar muy convencido para cambiar esa forma de gestionar tu actividad. Entonces, si estás convencido, hazlo. Si no lo estás, es mejor que sigas con la solución que tienes. Quizá, y esto que comentas de si tú tienes unas obligaciones, en este caso como autónomo tienes unas obligaciones que un empleado por cuenta ajena no tiene, habría que sacar tiempo para esas obligaciones, como la palabra lo indica, ¿no? Es obligatorio, pero tienes que molestarte en ello. Deberías, ¿no? Aunque no lo tengas, sácalo. Sí, es que si quieres que tu negocio funcione, tienes que entender que si vendes botones, obviamente el 90% de tu tiempo será vender botones y mejorar la experiencia de vender botones. Pero tendrás que guardarte una parte para saber si todo eso, todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo que tú estás haciendo tiene un reflejo al final en tu bolsillo, ¿no? Porque a nadie le gusta trabajar para tener pérdidas. Lo que quiero es trabajar y ganar y poder vivir de lo que, de mi actividad, ¿no? Entonces, para eso tú tienes que tomar decisiones y tú tienes que entender lo que está pasando en tu negocio, ¿no? Y hasta ahora ese enfoque nunca se había tenido. Era como yo trabajo y que me lo haga un tercero. Que hay gente que sigue prefiriendo esa opción, para gustos colores, faltaría más, ¿no? Pero la gente que dice, o yo quiero un cambio, o yo esto no lo quiero porque quiero ser dueño de mis cuentas, pues que tengas una herramienta
donde tú todos los días puedas ir metiendo cosas y automáticamente te vayan diciendo, te van dando consejos, te van diciendo, oye, que no tienes dinero en la cuenta para el pago de los impuestos, no sé qué, ves que te sale esto, ves lo que puedes hacer, ves no sé qué, pues si quieres, puedes. Ayuda. Si quieres, puedes. Esto es para el tema de llegar a ese autónomo. Luego, la confianza también es una cuestión a largo plazo y era algo que en el tema de las empresas tecnológicas o startups siempre había la estabilidad. O sea, a un autónomo no le puedes cambiar las cosas porque se vuelve loco y precisamente no tiene mucho tiempo para eso. ¿Cómo de importante es la estabilidad y la seguridad para este colectivo? Bueno, para cualquiera, pero para este concretamente. ¿Y cómo lo trabajáis vosotros? La seguridad a tope. O sea, no te voy a negar que una de las patas que tenemos nosotros es que todos los datos que manejamos son datos que están hiper mega protegidos, porque es uno de los pilares, ¿no?, fundamentales para tener una empresa de estas características, ¿no? Una tecnológica. Pero digo cualquier tecnológica. Sí. Al final, todos los que nos dedicamos a manejar datos, ¿no?, económicos de una persona, pues tenemos que tener niveles de seguridad muy a tope, porque si no tendríamos, no podríamos decirle al cliente confía en nosotros, ¿no? Porque fallaríamos en una de las propuestas. En una muy importante. Que es además, muy importante, sí. Cambiando un poco de tema, el tema como crecimiento de Declarando, no recuerdo la fecha, pero entró Visma, que es un gigante de este sector. De hecho, se vino de compras a España, se volvió un poco loco. Se vino con la chequera y Declarando fue uno de los elegidos. ¿Cómo afecta esto a vuestra vida como empresa? Y cómo ha sido el proceso también. ¿Y cómo es que te llegue también un gigante y te llame a la puerta? Pues para mí, personalmente, se lo tendréis que preguntar a Vicente y a Juanjo cuál es su visión, pero bueno, creo que más o menos coincidimos los tres. Fue bastante shock, ¿no? Porque nosotros teníamos como un roadmap muy claro, ¿no? De este año esto, este año esto, este año esto, y siempre hemos sido muy constantes en lo que decíamos, ¿no? Pero por otra parte siempre tenías el factor riesgo, el factor incertidumbre, ¿no? Pues al final los mercados son muy volátiles, ¿no? Pues es que se ha visto en enero de 2022, pues catacroc tecnológico y tal, y no estaba la cosa muy tal. Después que es una guerra por aquí, que sí. Sí, además son cosas que la gente no es. Claro, o sea, que no. No es que no esperes, pero es una pandemia. ¿Quién se espera una pandemia? ¿No? Que estamos porque, bueno, en una peli de ciencia ficción. Claro, o sea, a lo mejor una crisis económica, pues sí, bueno, sabemos que son cíclicas, vienen, van. Pero una pandemia, un volcán, una guerra, todo a la puerta de casa, es como cosas que dices, no lo esperaba nadie, no estaba en mis quinielas. Exacto, entonces empiezas a plantearte de que, claro, al final tú tienes inversores a los que les tienes que rendir cuentas, tienes clientes que tienes que mantener, tienen que estar ahí, tú tienes que seguir creciendo y tienes que seguir evolucionando, ¿no? Entonces es como una conjunción de factores que a mí personalmente me generaban intranquilidad, pero no me generaban intranquilidad en 2022, me generaban intranquilidad desde el primer momento. En 2017, ¿vale? Porque claro, decías, he empezado ahora y ahora ya no puedo parar y ahora la rueda se tiene que ir haciendo grande, cada vez la pelota es más grande, ¿no? Y entonces necesito dinero, ese dinero cada vez, ¿no?, la empresa vale más, tengo que pedir más pasta. Entonces era como una carrera de fondo que no sabías dónde estaba la meta porque no la veías, ¿no? Sabías lo que querías conseguir, sabías que querías llegar a ser un referente y querías ser un grande, ¿no?, en el sector, pero tampoco tenías muy claro cuáles eran los hitos siguientes que tenías que pasar y si realmente el plan A funcionaría o tendrías que irte al B o al C, ¿vale? Porque tienes que tener 3 planes. El primero te falla, te vas al segundo, y si el segundo te falla, tienes que tener uno de reserva. ¿Y qué pasa? Que te llamen a la puerta el líder europeo
del vertical donde tú estás y que te diga te quiero a ti porque entendemos que eres el potencial líder en este sector, pues te caes de la silla. Literal. Y ya está, Y ya está. ya está. Sí, sí, y ya está. Y te bien. ¿Cómo gestionasteis ese momento? O sea, te caes de la silla y ¿qué pasa? Claro, porque de repente saber gestionar esas situaciones creo que es importante. Sí. O bueno, al menos... Sí, al rincón de pensar. ¿Cuál fue al rincón de pensar? Los tres, cada uno su rincón, Cada ¿no? uno tiene su rincón y al rincón de pensar. Claro, porque es que es... Claro, tienes que tener las cosas muy claras porque no es solo que te adquieran, sino que tienes que buscar, si tú realmente crees en el proyecto, tú tienes que buscar un encaje cultural, un encaje de futuro, ¿no? Es decir, un encaje de visión, de misión. Si la visión y misión que tú tenías cuando iniciaste y que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, encaja con lo que la persona que te dice que te quiere y se espera de ti, ¿no? Entonces, es muy importante cómo se lo comunicas, ¿no? A la gente que te ha acompañado hasta ese día, ¿no? Porque nosotros tenemos gente que lleva con nosotros desde los inicios de los inicios. Entonces, ¿cómo se lo dices? Tienen que también tener parte de esa decisión, ¿no? Al final ellos también te ayudarán a decidir si sí o si no, si sigo por este camino o si sigo por otro, ¿no? Al final tenías que tener toda la información a vida y por haber, tenías que tener todo encima de la mesa y pensar realmente cómo te iba a cambiar la vida a ti y al resto, tanto a los clientes como a tus compañeros, ¿no? Y fue un ejercicio de un fin de semana, ¿no? Porque esto fue muy rápido, fue muy rápido, entonces fue un ejercicio de fin de semana, cada uno su rincón de pensar. y el lunes sí que hicimos una cosa que fue juntarnos los tres y decir, pues, cada uno, ¿no? A la conclusión a la que había llegado y afortunadamente los tres coincidíamos, ¿no? Bueno, es una buena señal, ¿no? Es que estabais alineados. ¿Cómo os cambió la vida? Claro, porque ahora era pensar cómo iba a cambiar a cómo realmente ha cambiado. Pues te cambia, no te cambia en cuanto a ambición, te cambia en cuanto a tranquilidad, a certidumbre, ¿no? Porque ahora mismo... A mejor, espero. Sí, obviamente, vale. A mejor. En el sentido de que ahora ya no estás preocupado por el hecho de quiero crecer, necesito X dinero en mi cuenta. Eso y si no lo tengo que salir a buscar. Eso ya no pasa, ¿no? Y esa era una de las preocupaciones que teníamos nosotros por todo el boom de los precios, de las valoraciones, que si habían ido por las nubes, que si... Sí, había mucho dinero, pero no sé, pero en el mercado, pero realmente los criterios eran más restrictivos, que si los inversores, que no sé. Todo eso pasó a ser pasado, ¿no? Al final, ahora somos todos un grupo que velamos por un objetivo común y que ahí estamos para ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Entonces, esa parte de ese miedo, ¿no? De qué pasará, qué hitos, cómo los conseguiré, ha dejado de estar encima de la mesa. Que eso en cuanto a salud mental, que también es algo que se habla mucho en el mundo del emprendimiento, por fin, es muy importante. Sí, totalmente, porque, por ejemplo, en mi caso, a mí, por eso... aquí entra el gap. Sí. Sabíamos que venía por este lado, pero no... Yo necesité desconectar. O sea, necesité desconectar porque llevaba acumulada una presión, un estrés, una ansiedad. O sea, os voy a contar te cuento un ejemplo porque es muy gráfico. Es decir, ¿en serio qué te pasaba esto? A mí siempre me ha gustado practicar deporte porque es una manera de soltar energía por todos los lados, ¿no? Y me iba, pues, un par de veces a la semana, me iba a nadar. Pues no podía poner la cabeza debajo del agua. Me entraba ansiedad, no podía, era superior a mí, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta de que algo estaba fallando en mi cabeza, algo estaba fallando, ¿no? Sí. Y lo que fallaba era que llevaba muchos años estirando, ¿no? Y venciendo los miedos, ¿no? Y haciendo todo el esfuerzo habido y por haber para conseguir cada uno de los retos que nos íbamos poniendo, ¿no? Pero no solo yo, sino los tres fundadores estábamos igual. Lo que pasa es que a mí me afectaba más porque yo durante el proceso
pues he sido madre. Entonces, claro, añádele a la ecuación un niño pequeño. Que no digo que ellos también tienen, o sea, Sí, no es que pero sean bueno, que también están ahí, ¿no? hay un factor biológico innegable, que es que tienes que dar a luz al niño, y físicamente pues hay un factor añadido, ¿no? Que también eso es Es importante. importante. Entonces, todo eso, pues no lo acabas de asentar, no acabas de ser consciente de lo que está pasando y te van pasando los días, y cuando te has dado cuenta llevas 8 años. Llevas 8 años tirando del carro, llevas 8 años persiguiendo un sueño, llevas 8 años saltando retos, ¿no? Consiguiendo pues el siguiente, sin parar a decir, ostras, este reto lo he conseguido, qué guay, ¿no? Voy a celebrarlo. A disfrutar de ese proceso, No, ¿no? no, no, no. Tú cerrabas una ronda y al día siguiente ya estabas pensando en la siguiente que vas a levantar, ¿no? Entonces era como un continuo. Conseguías sacar una nueva feature dentro del producto y en lugar de celebrarlo ya estabas pensando en la siguiente o ya estabas pensando Cómo mejorarla, cómo ¿no? mejorar otro proceso que te venía por otra parte, ¿no? Entonces todo eso al final te pasa factura mental y física y de todos los sitios, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que tenía que dar un paso atrás porque ya había gente que podía realizar parte del trabajo que yo estaba haciendo mucho mejor que yo, ¿vale? Porque podía estar centrada en ese espacio, ¿no? Y no estar en 43.000 millones de sitios como estaba yo. Esto me costó aprenderlo, pero Sí, te iba a preguntar, mis compis me ayudaron. O sea, sí, no. ¿Cómo fue ese aprendizaje que es muy complicado de delegar? Se habla siempre que delegar es complicado, pero decir, es que alguien lo puede hacer mejor que yo, ¿no? Sí. Hay un tipo de persona que dice, es que sé que lo voy a hacer muy bien, ¿no? A mí me costó mucho, yo lo tengo que reconocer, a mí me costó mucho y eso que tanto Juanjo como Vicente me machacaron como los que más, ¿no? Porque ellos veían todo lo que sucedía a mi alrededor y entonces eran conscientes de que en algún momento tenía que petar, ¿no? En algún momento saldría todo. Entonces, pues eso. Pero ellos te avisaban de que Ellos iba a me pasar. avisaban de que esto para qué lo tienes que hacer tú, esto delégalo, esto Ya. para qué estás ahí, esta reunión para qué te la pones tú recurrente todas las semanas, esto porque lo revisas tú, esto porque lo haces tú, ¿no? Entonces, poco a poco te vas dando cuenta de que es verdad, de que no puedes estar en todos los sitios ni debes. Es que el problema que tenía yo es que yo no entendía que yo no debía estar ahí. Al Ya. final, pues te vas Al dando final lo cuenta de entendiste, que ¿no? es cierto y es así. No debo estar aquí. Aquí no tengo que estar allí, que es donde ahora puedo aportar. Porque las empresas van evolucionando y a medida que van evolucionando van cambiando etapas y en cada una de esas etapas, pues tú tienes que estar en un sitio que es donde en ese momento te necesitan. Pero ese sitio cambia, no siempre estás en el mismo lugar o en la misma Ya. posición, ¿no? Y eso es lo que me costó entender, porque yo llevaba estando en la misma posición desde el día 1, ¿no? Hasta el día que me di Sí. cuenta, 8 años después, cada Pero uno bueno, tiene al sus final. ritmos, cada uno tiene sus Ah, ritmos. no, pero es importante, y esto es un gran problema, que es que a veces nos cuesta soltar eso que a lo que nos gusta hacer, porque hay veces que incluso te gusta lo que haces, pero sabes Exacto. que no puedes. En este sentido, ¿cómo es de importante rodearse de esa gente que te sepa decir y sepa identificar? Porque Sí, yo siempre, creo que aquí es un factor importante, ¿no? sí, yo siempre lo he dicho, que declarando no existiría si en su momento yo no hubiese hecho pico pala con Juanjo y con Vicente. Para mí ha sido el gran acierto de todo el proyecto, ¿no? Porque si no los hubiese tenido a ellos como socios, como compañeros de viaje, ¿no? Y hubiese tenido a otras personas, a lo mejor yo ahora aquí no estaría hablando contigo, no lo sé, igual le hubiese petado a mitad camino y me lo hubiese dejado o vete tú a saber lo que hubiese pasado, ¿no? Porque ellos siempre, cada uno tenía pues su parcela, ¿no? Pero, Mm. pero siempre, pues lo que tú dices antes, ¿no? Que siempre hemos estado alineados, eso no significa que siempre hemos estado de acuerdo. Esto es importante, no es No es sinónimo. sinónimo, es Alineados decir, no es estar de hay acuerdo. decisiones que tú tomas porque son el área a la que tú, ¿no? Tú eres la cabecera de ese área y tomas decisiones que después pueden ser buenas o pueden ser malas, pero las has tomado tú y a lo mejor ellos no son partidarios de esa decisión. Pues bueno, pues ha salido bien, estupendo y maravilloso. Ha salido mal, pues a buscar soluciones, ¿no?
pero en líneas generales siempre hemos estado de acuerdo, ¿vale? Otra cosa es Ujú. que hayan cosas puntuales, pues que las hayamos tenido que discutir, en el sentido de discutir de una conversación normal. Eh, pero sin ellos, seguramente yo no hubiese evolucionado hacia donde tenía que evolucionar. Eso lo tengo clarísimo. Genial. Y ya, una última pregunta sobre este tema, que verás que me gusta bastante hablarlo, pero porque creo que es muy importante, ¿no? Aparte de desconectar en cuanto a medios o entrevistas, vida pública, desligarte de otras, de tareas que a lo mejor ya no tenían que pasar por tus manos, ¿qué otras cosas en tu caso sirvieron para volver a conectarte a eso que, de lo que tenías ya un problema de ansiedad, ¿no? Conectarme no fue difícil porque a mí, a ver, eh, declarando es un proyecto hecho para mí, como, ¿no? Muchas veces se ríen y mis compañeros se ríen porque me dicen que declarando es, mira, toma, tu Ella. regalo, ¿no? No, 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 es coña, ¿no? Pero me refiero a que a mí me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo, ¿no? Entonces, me gusta estar cerca del producto, me gusta ver cómo evoluciona, me gusta que salga una novedad y que enseguida la estemos investigando, me gusta saber dónde podemos mejorar, ¿no? Pues esta funcionalidad podría funcionar Uh-huh. mejor. Me encanta. O sea, entonces para mí todo eso ha sido muy fácil volver a hacerlo, ¿no? Uh-huh. No es que haya dejado de hacerlo durante meses, sino que he bajado la intensidad, ¿no? Lo que hice Ya. fue esto lo delego y me quedo solo con esta parte que es donde creo que puedo aportar valor, porque al final la visión global que tengo puede ayudar a que esto evolucione, sobre todo en la parte de producto. Me gusta, me siento cómoda haciéndolo, tengo un equipo con el que estoy encantada con el equipo y que me llevo espectacularmente bien, y todo lo demás ya se encargarán los managers, C-level o quien sea, ¿no? Que, jolines, que tenemos gente muy, 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 muy buena que tiene cultura declarando y que lo puede hacer espectacularmente bien. De hecho, lo están haciendo espectacularmente bien, sin que yo ni ningún fundador esté ahí dando por saco, ¿no? Entonces, Bueno, nos quedamos con esa idea. Para este último tramo, quería preguntarte, y lo hemos adelantado al principio, sobre un tema que también me gusta mucho, que es el de la educación. Educación, en este caso, financiera, ¿no? Que hablábamos hace también un segundito, que era... hay muchos autónomos que no tienen tiempo para hacer sus temas fiscales, pero deberían tenerlo porque es una obligación que tienen para con su trabajo y también su idea de negocio para que mejore. Pero bueno, se habla mucho de la educación financiera en las escuelas, niños o jóvenes que no saben hacer un currículum, cómo van a saber hacer la declaración de la renta o qué es la declaración de la renta. Y también se habla del emprendimiento como crea una empresa, pero una empresa no es solo poner tecnología a algo, sino también es gestionar nóminas, gestionar temas fiscales, tener en cuenta todo lo que ocurre. ¿Cómo veis vosotros o cómo ves tú todo esto? ¿Dónde estamos y dónde tendríamos que estar? Y también qué hacemos para mejorar, ¿no? Porque también vosotros hacéis una parte de enseñar a la gente, que eso sí que me gusta mucho, de, oye, no te lo voy a hacer yo, que también, pero te lo estoy haciendo por este motivo. sí, es que es así. Es que al final nosotros una de las del reto que teníamos o de la misión que teníamos era al final bajar a tierra, ¿no? Al mundo de los autónomos que no sabían prácticamente nada ni tan siquiera de cómo hacer una factura, ¿no? Un ejemplo muy claro es una persona que quiere ser autónomo porque tiene una idea de negocio, Uh-huh. sea de alta autónomo, pero en el momento en el que se tiene que enfrentar a hacer esa primera factura, esto del IVA, ¿qué es? O esto del IRPF aquí que sale restando, ¿esto por qué, no? ¿Por qué tengo que pagar, no? Es como, todo esto por qué, ¿no? ¿Y dónde va? Y no, es como, no tenemos cultura financiera, no tenemos cultura de impuestos en España, porque si te vas a Francia o te vas a Alemania, esto lo tienen clarísimo, pero en España nunca lo hemos tenido. Ahora empezamos a intentar ser curiosos y a intentar entender un poco esto de la fiscalidad y de las finanzas, esto de qué va, ¿no? Eh, pero es que además ya no es que es una obligación que tenemos que cumplir, sino es una obligación con nosotros mismos, ¿no? Desde el momento en el Uh-huh. que yo
quiero emprender, quiero tener mi propio negocio, yo tengo que tener o ser consciente de que todo esto que no sé, debo de saberlo, por lo menos los conceptos básicos, ¿no? Por lo menos tengo que entender que tengo una actividad donde tengo que aplicar un 21% de IVA, que ese IVA no es mío, que ese IVA se lo recaudo a la administración, ¿no? Etcétera. Quizá hemos cometido el error muchos años de los autónomos pagan el IVA. No pagan. Pagan. O sea, realmente guardan una cantidad de dinero que no les corresponde, ¿no? Es como una pasarela. Quizá deberíamos empezar a cambiar la forma en que nos dirigimos a este tipo de impuestos. Igual, me sale a pagar la renta, ¿no? Bueno, es que no has estado pagando durante X tiempo, ¿no? Quizás es que le debes dinero a Hacienda. Exacto. Hay un concepto negativo en ciertas cosas, ¿no? Sí, porque se ha explicado siempre desde el punto de vista técnico, ¿no? Es decir, voy a utilizar este concepto porque es el concepto que se utiliza a nivel legal, es el concepto que utilizamos entre nosotros mismos los asesores y por eso hablamos en chino, pero no le hemos traducido a un lenguaje entendible, a un lenguaje sencillo, al lenguaje que utilizamos la gente cuando vamos por la calle. Ese es el error que hemos cometido durante todos estos años, pero también porque éramos nosotros mismos, ¿no? Nuestra profesión de asesores era la nuestra y nuestro conocimiento era nuestro y no lo podíamos abrir, ¿no? No lo podíamos abrir al exterior, ¿no? Y desde el momento en el que tú era dices... como desvelar los secretos, Exacto. ¿no? El secreto mejor guardado para ahorrarte los impuestos. Exacto. ¿No? Y esa información que debe de tener el empresario, porque el empresario es el que te va a generar empleo, el que te va a generar riqueza en el país, ¿no? Al final, y es esa persona la que tiene que tener esos conocimientos para poder aplicarlos en su día a día y en su negocio. ¿Crees que si llegamos a ese punto en el que haya, no digo un conocimiento extenso porque al final es complicado y hay gente efectivamente preparada para eso, pero sí un conocimiento básico de qué es lo que tengo que hacer, qué significa o cómo debo hacerlo más o menos en los procesos, perderemos ese miedo eterno que hay a Hacienda, porque siempre está no, yo no voy a hacer la declaración de la renta en el formato, en una declaración simple que te la dan ya hecha, es simplemente revisar, que me la haga un gestor porque me da miedo, pánico, equivocarme a cualquier punto, ¿no? Sí, es así. Es desde el momento en el que yo empiezo a entender ciertas cosas, le pierdo miedo, ¿no? A las represalias que pueda tener, en este caso, la administración tributaria. La administración tributaria lo que hará será, has hecho las cosas mal, explícame por qué las has hecho mal y lo regularizaremos, ¿no? Pero si has hecho las cosas bien y lo puedes justificar, pues ya está, es lo que tienes que hacer. No le tienes que tener miedo, no voy a presentar esto, no voy a hacer aquello porque después me vendrá Hacienda, ¿no? Me vendrá el lobo y se comerá Caperucita. Me vendrá dentro de 5 años, porque siempre vienen 5 años. Sí, es que tienen ahí. Tienen el don para venir justo antes de los 5 años, un mes antes, por si acaso. Sí. ¿Ves un cambio generacional de, a lo mejor, empresarios o autónomos de mediana edad a los nuevos autónomos que quizá están empezando a interesarse más a decir, oye, ¿esto por qué es? ¿Cómo puedo mejorarlo? Ya no solo a nivel tecnológico, que obviamente eso es un atractivo para ciertas generaciones, pero ya a decir, oye, quiero tener control sobre esto. Sí, yo lo he notado. Lo he notado en que las generaciones que ahora están enfrentándose a el emprendimiento, a trabajar, a tal, son mucho más curiosos, quieren tener un poco el control sobre lo que están haciendo, quieren entender el por qué esto sí, por qué esto no. Sí, se nota. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. No, pero bueno, que parece ser que ha habido un cambio y ya en algunos colegios, no sé en todos, yo hace mucho que eso no lo cato, pero sí que se está empezando a hablar de economía aplicada, de cómo hacer una renta o demás. Y mucha gente decía, ¿para qué? Pero es que aquí está la explicación, ¿no? Algo quedará y alguna curiosidad te quedará. Tengo una última pregunta, Marta, y es un poco es como un consejo. ¿Cuál sería el ABC tuyo de esa buena gestión de finanzas, esa buena gestión financiera? ¿Qué debería tener todo el mundo claro para, oye, decir, esto es lo que debería plantearme
en el momento en que yo me doy de alta como autónomo en la Seguridad Social y en Hacienda. Vale. Porque son cosas diferentes, Son por cosas. si alguien no lo sabe. Esa es la primera. Esa es la primera. De diferenciar que una cosa es Hacienda y la otra cosa es Seguridad Social. Esa es la primera diferenciación que tendríamos que saber. La segunda, que Seguridad Social, el pago es obligatorio y es mensual, ¿vale? Porque hay gente que dice, ¿y esto por qué? No, es que es la cuota de la Seguridad Social, que obviamente la Seguridad Social te la cargará todos los finales de cada mes. Vale, perfecto. La segunda es cómo tengo que facturar. Súper importante, porque es la única manera de entender cuánto dinero neto se te va a quedar, ¿no? Al final tienes que saber que hay diferentes tipos de facturas, ¿no? Y que esas facturas tienen unas consecuencias fiscales distintas, ¿vale? Como por ejemplo, hay momentos en los que no es necesario emitir una factura, pero como norma general tienes que emitir una factura con un IVA correspondiente, el que te toque, ¿vale? Y después el tema del IRPF, porque muchas veces dices, ¿esto del IRPF qué es? ¿No? ¿Es otro impuesto? No. El IRPF que te aplicas en las facturas son pagos anticipados a cuenta de la declaración, de lo que te saldrá a pagar en la declaración de la renta. Que por lo que sea no te sale a pagar y te devuelven, no te devuelve porque Hacienda ha dicho, mira, a esta persona me ha caído bien y le voy a devolver. No, es porque seguramente con esos pagos anticipados ya habrás pagado más de lo que le hubieses tenido que pagar, ¿no? Entonces, de hecho, lo idílico es que no salga ni a devolver ni a nada. Eso es que has hecho las cuentas claro, exactas. El cero es el número bonito. Exacto. Exactamente. Bueno, y luego ya entramos en factores de facturas a Reino Unido, que ahí es territorio complicado, porque no tienen IVA, porque es fuera Canarias, de la Unión Europea. sí, que Canarias tiene el IGI. ¿No? ¿Qué pasa con Canarias? De Canarias es España, pero es España a efectos de renta, no es España a efectos de IVA, por ejemplo, ¿no? Resumen, hay que estudiar. Hay que estudiar y hay que prepararse. 4 puntos que tienes que tener claros. Una vez superado esto, ¿es difícil ser autónomo en España? ¿Es difícil ser autónomo? Autónomo o crear empresas. Pues es algo también que se habla mucho. Sí, se habla mucho de es muy difícil crear empresas en España, pero no hablamos de la parte posterior, que es gestionarla. Yo creo que es más difícil gestionarla que crearla. Crearla es un coñazo, así hablando claro, pero al final es A, B y C. O sea, tienes que darte de alta en Hacienda, tienes que darte de alta en Seguridad Social. Es largo porque tienes que presentar un formulario en un sitio, después tienes que irte a otro y tal, ¿vale? Pero bueno, eso se hace y ya está, te va a costar. No es quiero ser autónomo hoy y hoy puedo ser autónomo, pues depende de si llegas depende a tiempo. De si es lunes o viernes. Exacto, depende de si es lunes, viernes festivo, no festivo o el tiempo que tengas, pero lo difícil es gestionarlo, porque tenemos muchos impuestos muy complicados. Pues con esto nos quedamos complicados, pero que podemos superar. Totalmente. Nos quedamos con la parte positiva. Pues Marta, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Espero que hayas estado a gusto en tu regreso al ruedo de la comunicación. Me gusta mucho tu newsletter, por cierto, que estoy suscrita. No la leo todas las semanas porque no me da tiempo, pero me las voy guardando. Pero bueno, si alguien no lo sabe, hay una newsletter de Declarando, que aparece Marta por ahí en una foto. Así que muchísimas gracias por estar aquí y nada, volveremos a hablar, espero. Gracias. Espero que no tengamos que hablar en una posterior. No, ya está, he venido para quedarme. Ya está. Ya ha venido para quedarse. Marta va a seguir dando guerra. A los que nos estáis escuchando en Hablando con Líderes, muchísimas gracias por estar aquí y espero que nos escuchemos en la siguiente entrega. Un saludo a todos.